Bloque aquí en la noche de Canal 26 con la información económica, comenzando por las principales bolsas del mundo. Vamos a ver qué pasó en el continente americano, aquí con el Bovespa en primer lugar en Brasil, que subió 1,45%. En el caso del IPC en México también registró un alza del 0,10%. El Merval había arrancado la rueda en positivo, terminó cerrando a la baja 2,27%. En el caso del IPSA de Santiago de Chile, subió 0,41%. Nos vamos a Perú para compartir el Imaguira, que también subió 0,07%. Sin cambios, la bolsa de Colombia, el Colcap. Y vamos a observar qué sucedió en Venezuela con el IBC de Caracas, que hoy subió 0,79%. Ya en Wall Street vemos el Dow Jones que subió 0,63%. Seguimos en los Estados Unidos, en este caso para ver el Nasdaq, 0,47% arriba. Y para finalizar, el Standard & Poor's 500, que también cerró en alza 0,52%. Que volvió a alcanzar un récord en su valoración histórica del S&P 500 en los Estados Unidos. Seguimos recorriendo el mundo. Nos vamos a Europa, comenzando por el IBEX 35 en España, que subió 0,16%. El principal índice de Inglaterra bajó 0,43%, cayó también el DAX 40 en Alemania, 0,51%. Vamos a observar qué sucedió con el CAC 40 en Francia, que cayó 0,33% en este mismo clima que sucede en Alemania y en Inglaterra, a diferencia del MIB en Milán, que subió 0,13%. Nos vamos a Suiza para compartir el SMI, que cayó 0,49%. En el caso del AEX 25 en Holanda también registró una caída, pero del 0,75%. Vamos a las bolsas asiáticas. Vamos. Y ahora le contamos con Ornella lo que va a pasar entre Asia y Europa esta semana. El Nikkei 225 en Japón subió 0,84%. El Hang Seng de Hong Kong cayó 0,87%. En el caso del Kospi Seúl en Corea del Sur subió 0,52%. Y ya en China, el índice Shanghái subió 0,59%, mientras que otro de los índices bursátiles chinos ha alcanzado una suba del 0,1%, me refiero al China A50. Estamos justamente hablando de China porque esta semana va a haber una reunión muy importante entre el gobierno chino y la Unión Europea. Sí, exacto. Eso va a suceder el miércoles. Pero previo a ese encuentro, el canciller chino, estamos hablando de Wang Yi, se encuentra en Bélgica, comenzó una gira, el primer destino ha sido Bélgica. Se visitará también Alemania y Francia para luego reunirse con autoridades de la Unión Europea. ¿Qué es lo que dijo el canciller chino este fin de semana? Nosotros no somos rivales, somos socios. La dinámica que se ha modificado en el último tiempo, impulsada por los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho que nosotros nos acerquemos más para poder alcanzar nuevos acuerdos comerciales. Sí, muy expectantes también a lo que va a ser el próximo 9 de julio, que cuando vence el plazo que estableció Donald Trump para la puesta en marcha de los aranceles recíprocos a los distintos países, entre ellos la Unión Europea, más allá de que las negociaciones allí continúan. Hablando de Trump, se ha expresado muy fuerte y muy duro para con Japón. Enojado el presidente de los Estados Unidos porque Japón no le ha comprado tanto arroz a Estados Unidos como lo ha hecho, por ejemplo, en años anteriores. Si uno observa las cifras de lo que Japón gastó en dólares entre el año pasado y este año, hay una diferencia sustancial. A eso se refiere Trump y además él argumenta: no nos están comprando arroz en un momento en que Japón necesita. Carga el código LAB. Disfruta lo que quieras en Pedido Ya. Tu mundo al instante. Booking.com hace que planear un viaje sea fácil, incluso si tus amigos tienen distintos estilos de viaje.
tiempo y que ahora encuentra una situación un poco más compleja a partir de esta advertencia que hace el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo comenzó la semana aquí en la República Argentina en cuanto a la cotización del dólar, qué es lo que está pasando con la divisa norteamericana, que ha observado una demanda un poco más pronunciada, de hecho ha subido en estas últimas horas y ha terminado cerrando en 1.215, en una cotización muy similar a la del día viernes. Vamos a ver qué pasó con el turista. Si no tuvo cambios la variación del oficial, lo mismo sucede con el dólar turista. 0,83% en su variación, se mantiene, 1.579 pesos. De esta manera cerró. Vamos a ver las reservas del Banco Central de la República Argentina. 39.951 millones de dólares, las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina. Aquí hay un diferencial que habitualmente sucede cuando termina el mes. Hoy es el último día hábil del mes de junio, mañana ya comienza julio, por eso este diferencial de lo que veíamos el viernes con las reservas por encima de los 40.000 millones de dólares y hoy en 39.951 millones de dólares. Compartimos las tasas de política monetaria aquí en nuestro país, la nominal anual primero, la efectiva anual, 29% para la nominal anual, 33,63% se mantienen en ese porcentaje. Vamos a ver el índice UVA y el índice SER, que informó hoy el Banco Central de la República Argentina, donde el índice UVA se ubica en 1.517,83, el índice SER 601,93. Compartimos los bonos, el AL 30 primero en dólares, el TX25 y luego el TX26, 68 dólares con 45 centavos de dólar para el AL 30. Una baja registró en su variación del 0,94%. Bueno, los bonos del Tesoro como el TX25 y el TX26, ambos subieron. El primero se ubicó en 1.249,50, el segundo 1.465. Vamos a ver las principales empresas que operan en el Merval de Buenos Aires, que recién decíamos terminó cerrando a la baja, había comenzado el día con signos positivos y aquí vemos la explicación de ese comportamiento con Celulosa Argentina cayendo 4,94%. Cayeron también las acciones de Ledesma, 2,12%. En el caso de Alba registró un alza del 1,70%. El Banco Francés abajo 1,93%. En el caso del Banco Macro la caída fue del 1,29%. Cayeron también las acciones de bolsas y mercados, 3,28% a la baja, 0,70% de descenso para Central Puerto. Sociedad Comercial del Plata cayó 4,83%. Cresud cerró en alza, en este caso 0,39%. Edenor a la baja, 3,30%. Los papeles del Grupo Financiero Galicia descendieron 1,77%. IRSA con caída del 0,59%, mientras que 2,39% cayeron las acciones de Loma Negra. Las acciones de Metrogas cayeron 5,34%, a la baja Pampa de Energía 1,03%. 2,65% cayeron las acciones del Grupo Supervil en Buenos Aires, subieron las de Telecom Argentina un 0,94%. Las acciones de Transportadora Gas del Norte, 2,92% a la baja. Transportadora Gas del Sur, descenso del 0,32%. Transener con caída del 2,14%, Ternium Argentina con baja del 2,22%. Las acciones de Banco de Valores registraron una baja del 1,27% y en el caso de YPF, para finalizar, 5,42% de descenso. Vamos a ver qué pasa con el riesgo país de Argentina, luego incluso del informe que se conoció del JP Morgan a propósito de las inversiones en la Argentina. Se mantiene el riesgo país en 714 puntos básicos en un día donde el bono del Tesoro de los Estados Unidos volvió a caer, se ubica en 4,2%, que es el bono de referencia para el cálculo del riesgo país, no solo el de la Argentina, sino también el del resto de las naciones. Y vamos a verlo ahora entonces, qué pasó en el continente americano, en los Estados Unidos primero. Bueno, lo observamos la referencia, Uruguay 85 puntos básicos, marcó un descenso en su variación del 2%. También bajó el riesgo país de Chile, se ubicó en 118 puntos. El de Perú se ubica en 155, bajó 3,2%. Nos vamos a Paraguay, 161 puntos básicos, subió 1%. Guatemala, 195 puntos, marcó una baja del 2%. Costa Rica, 206 puntos básicos, bajó 1%. Brasil, 217, bajó 2,1%. República Dominicana, 218 puntos básicos, descendió 2%. Panamá, 257 puntos, a la baja 1,5%. México, 287 puntos básicos su riesgo país, bajó 2,3%. También bajó el de Honduras, se ubicó en 323 puntos básicos, el 1%
es el índice que marcó su retroceso. Nos vamos a Colombia, 352 puntos básicos, subió 1%, El Salvador 422 puntos, descendió 2%. Argentina mantiene su riesgo país en 714 puntos básicos, Ecuador 826, sigue bajando el riesgo de Ecuador, se completó entonces con un 3,1% en la rueda del día de hoy. Bolivia, 1.927 puntos básicos, descendió 1%, y en el caso de Venezuela, 18.113 puntos básicos, suba del 2%. Mayoría de bajas para las acciones argentinas que cotizan en los Estados Unidos en Wall Street, algunas excepciones. Vamos a compartir el recorrido de lo que pasó, por ejemplo, con el banco francés, que hoy cayó 3,1%. Central Puerto descendió también 1,4%, los papeles de Cresud a la baja 0,8%. Despegar en alza 0,2%, Edenor con caída del 3,7%. Las acciones del Grupo Financiero Galicia cayeron 2,5%, Globant a la baja 0,3%. En el caso de IRSA cayó 1,4%, Loma Negra con caída del 3,3%. Los papeles de Mercado Libre subieron 2,1%, las acciones de Pampa Energía cayeron 1,3%. Vamos a observar que el Banco Superville ha caído en el día de hoy 3,5%, Telecom y una baja del 1,1%. Transportadora Gas del Sur cayó 1,7%, arriba las acciones de Tenaris 1,3%. En el caso de Ternium, baja del 2,1%, YPF con caída del 5,6%, allí en los Estados Unidos, donde decíamos que el S&P 500 está en récords de su valoración. Esto además se explica, por ejemplo, por el comportamiento de muchas de las empresas tecnológicas, de las denominadas 7 magníficas. Aquí vamos a ver algunas de ellas. Disney hoy subió 1,3%. Amazon cayó 1,7%, Microsoft subió 0,3%. AT&T hoy subió 3%, más allá del cuestionamiento público que le hizo el presidente Donald Trump, y Apple subió 2%. Meta 0,6% arriba, las acciones de Nvidia registraron un alza del 0,1%. Netflix con suba del 1,2%, 1,2% en este caso cayeron las acciones de Google. Zoom registró una baja del 0,5%, los papeles de Tesla a la baja también, 1,8%. Coinbase cayó en la rueda del día de hoy un 0,8% y cerramos con la suba de Nubank, que fue este banco digital que se originó en Brasil. La suba fue del 3,5%. Lo que cayó fue el petróleo. Sí, exacto. Primero estamos viendo el mercado de referencia europeo, el Brent, que cayó 0,21%, lo vemos aquí, $67 con 63 centavos de dólar el precio del barril. Vamos a observar qué sucedió con los contratos a futuro del WTI, que es el petróleo de referencia para los Estados Unidos, 0,84% de caída, $64 con 97 centavos. El valor del oro, lo compartimos ahora en pantalla. Aquí lo tenemos. $3.315, registró un alza del 0,83%. Y vamos a cerrar esta recorrida económica con el valor del Bitcoin, la criptomoneda más conocida, que cayó 0,29%, en realidad está cayendo, promedio 0,29%, $107.181.